Hola. Buenas tardes. Vamos a ver el método gráfico para resolver problemas de programación lineal que a mí me gusta mucho porque es muy didáctico. Aquí se pueden explicar muchos problemas que después vamos a ver de manera algebraica. El método gráfico para resolver problemas de programación lineal es un método muy sencillo, que demasiado sencillo, porque solamente te permite resolver problemas en dos variables. Con un poco de imaginación uno podría resolver problemas también en tres variables, ¿ya? Eh, Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ok? El método gráfico es bastante sencillo. Dice, lo primero es asignar las variables x1, x2 a los ejes de un plano cartesiano, ¿cierto? A los ejes x e y respectivamente. Después dice que hay que identificar el área factible o la región factible. Lo más sencillo es primero comenzar aplicando las restricciones de no negatividad y después las restricciones funcionales que pertenecen al problema específico. Y finalmente dice que hay que identificar la solución factible eh, que está dentro del área factible y que optimiza el valor de la función objetivo. ¿Ok? Entonces comencemos asignando las variables x1 y x2 a los ejes del plano para este problema. Tenemos un problema en dos variables y con cuatro restricciones funcionales, además de las dos restricciones eh, de no negatividad. ¿Okay? Eh, Comienzo entonces y asigno el x1, lo asigno al eje x y el x2 al eje y. ¿Okay? Cada punto en todo lo que está aquí de color amarillo, cada punto es una solución. Lo que hemos hablado, asignar valor a variable, eso, por ejemplo, aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí, todo esto eh, todas estas son soluciones. ¿Okay? Particularmente aquí es donde está el origen, ¿cierto? En el x1, 0, x2, 0. ¿Ya? Esto es simplemente la asignación de las variables a los ejes. Apliquemos las restricciones de no negatividad y de los cuatro, de todo el espacio, digamos, de todo el plano cartesiano, primero nos quedamos con dos cuadrantes cuando aplicamos la primera restricción x1 mayor o igual a 0, ¿cierto? Después aplicamos la segunda, x2 mayor o igual a 0, y nos quedamos con el primer cuadrante. ¿Ok? Así que solamente vamos a trabajar con el primer cuadrante gracias a las restricciones de no negatividad. Y después aplicamos las restricciones funcionales, las que pertenecen realmente al problema. Y voy a partir con la primera, que es bastante sencilla porque es fácil de graficar esta restricción x1 más x2 menor o igual a 17. Si yo primero grafico la recta x1 más x2 igual a 17, ¿cierto? Que es esta recta, ¿ya? Que corta aquí el eje x1 en 17 y el eje x2 también en 17. Todo lo que está abajo de color amarillo, lo que está abajo de esta recta, satisface esta restricción. ¿Okay? Es una restricción de tipo menor o igual. ¿Cierto? Basta que yo me dé un valor. El típico valor fácil, digamos, es el origen, ¿cierto? El 0, 0 satisface la restricción, por lo tanto, esta restricción restringe hacia abajo, ¿okay? de la recta. ¿Okay? Y de la misma manera, uno esta era la primera, ¿cierto? De la misma manera lo hacemos con la segunda, la tercera y la cuarta restricción. Y esta área, este triángulo, después va cambiando de esta manera con la siguiente restricción. Porque si se fijan, esta zona que está acá eh, fue eliminada al considerar la segunda restricción. ¿Ya? Esa zona que marqué ahora con bordes naranja satisfacían esos puntos la primera, pero no la segunda restricción. Así que yo cada vez que voy agregando restricciones funcionales, o me quedo con la misma área o la reduzco. ¿Okay? Y en este caso voy a llegar a esta área que está acá. ¿Okay? Si hago un zoom, ¿cierto? Me quedo con esta área factible. ¿Okay? Y ahí es interesante, digamos, puse el nombre de las restricciones, identifiqué las restricciones, ¿cierto? Ahora yo puedo ver que la primera restricción que ocupamos resulta que quedó por acá. ¿Sí?
O sea, realmente no está restringiendo porque las que después agregamos fueron más restrictivas. ¿Ok? Así que la primera no sirvió de nada. Esta es la restricción 2, la C2, constraint 2 es esta, la constraint 3 es esta y la 4 es esta que está por acá. ¿Ok? Eh, Ahora, todas las soluciones que están dentro de esta área amarilla son soluciones factibles. ¿Ok? Yo podría escoger ese punto o este o este o este, todos esos puntos son factibles. Y lo que nos interesa es, de todos esos puntos factibles, cuál es el que maximiza en este caso la función objetivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar valores para la función objetivo. La función objetivo es 11x1 más 14x2. Yo podría darme un valor arbitrario, un valor de 100, por ejemplo, eh, y, y veo que cuando doy el valor 100 a esta función objetivo, trazo esta recta, ¿ya? La de objective function igual a 100. ¿Ok? Si me doy un valor de 135, trazo esta, la segunda, esta también en verde. Y las puse en verde porque dentro de este segmento, desde aquí hasta acá, hay soluciones factibles que entregan ese valor. Ahí también. Todas estas soluciones en la recta entregan ese valor 135. Las que están acá entregan el valor 100. Son todas factibles. Bueno, yo me doy cuenta también que mientras más grande sea el valor que yo le dé a la función objetivo, más lejos quedo del origen. Por ejemplo, le di el valor 170 y ya me quedé fuera. Este es el valor objetivo 170 y quedó fuera. Así que no sirve. O sea, lo que sí me sirve es ver que las paralelas que yo, ¿cómo se llama?, vaya trazando, en particular va a haber una que va, me corrí, que debería pasar por ese punto. ¿Okay? Y ahí va a estar el punto óptimo. ¿Okay? Entonces, el punto óptimo va a estar en la intersección de las restricciones, la constraint 3 y la constraint 4. Yo intersecto, esta era la 4, esta era la 3, intersecto esas dos ecuaciones, las dos rectas, y voy a llegar a que las coordenadas, ¿cierto? Esta sería acá y la otra acá. Las coordenadas del punto x1 es 17 medio y la coordenada del punto x2 es 9 medio. Evalúo el z y me da 313 medio. Esa es entonces el punto óptimo y la solución óptima. ¿Okay? Y el valor óptimo de la función objetivo. ¿Okay? Que es interesante. Para cualquier problema de programación lineal, nosotros vamos a tener, si ustedes se fijan en esta figura, y quizás esta era más clara, debido a la forma que tienen las restricciones, nosotros vamos a trabajar en lo que es un conjunto convexo. ¿Okay? ¿Y qué implica eso? Que si existe una solución óptima, siempre va a ser una solución óptima en un vértice, ¿okay? En un punto extremo de la región de soluciones factibles. Si existen varias, entonces por lo menos dos de esos óptimos van a estar en puntos extremos adyacentes. ¿Okay? Otra propiedad interesante de los problemas de programación lineal no tiene que ver con el método gráfico ni con el siguiente método que vamos a ver. Otra característica de los problemas de programación lineal es que existe un número finito de soluciones factibles en los vértices. ¿Okay? Esto es interesante porque, en primer lugar, yo ya sé que si quiero encontrar el óptimo, tengo que buscar en los vértices. Y ahora, como segunda información, me dice que existe un conjunto, un número finito de vértices. Por lo tanto, eso es re importante desde el punto de vista de una búsqueda, porque quiere decir que yo, si busco en esos puntos, en esos vértices, yo sé que algún día voy a terminar, porque hay una cantidad finita de vértices. ¿Okay? Eh, y la tercera propiedad, que también es muy interesante, dice que si una solución factible en un vértice es igual o mejor que las soluciones factibles en los vértices adyacentes, entonces esa solución factible, la que es mejor o igual que los vecinos, además es mejor o igual que cualquier otra solución factible del problema. Es decir, es óptima. ¿Okay?
Voy a volver aquí lo veo mejor. Los vértices son estos, las intersecciones, V1, V2, V3, V4, V5. Las propiedades de la programación lineal me dicen que el punto óptimo siempre va a estar en uno de esos 5 vértices. Si es que es uno solo, va a estar en un vértice. Si hay óptimos múltiples, que sería, por ejemplo, una función objetivo que tuviera esta pendiente, entonces 2 de esos van a estar en vértices adyacentes. La segunda propiedad me dice que es una cantidad finita, en este caso son 5. ¿Okay? Y la tercera propiedad me dice que si la solución, y este es el caso, si la solución en este punto es mejor que la solución en el adyacente B4 y en el adyacente B2, entonces esta solución es mejor también que está en el vértice, y además que cualquier otra solución que está aquí, o cualquier solución factible. Esa es la tercera propiedad. De hecho, vamos a repasar estas propiedades nuevamente cuando veamos el método simplex, porque en base a estas propiedades es que se desarrolló el método simplex. ¿Okay? Para terminar, quiero dejar introducida la noción de forma estándar que nos sirve para llevar el sistema de restricciones a un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Y lo que hago es simplemente, dado un problema de programación lineal con restricciones del tipo menor, mayor o igual, en el caso del menor igual, agrego una variable que vamos a llamar de holgura, slack. ¿Okay? En el caso, con un coeficiente más 1. En el caso de restricciones de tipo mayor o igual, voy a agregar variables. Se ocupa el mismo, la notación varía, digamos, en cada texto que ustedes encuentren, pero la mayoría de los textos hablan de la misma notación S1 para slack y S2 en este caso sería surplus, ¿ya? Es una variable de exceso. La única diferencia es el coeficiente aquí. Este es con coeficiente negativo. ¿Por qué? Porque en el caso de una restricción menor o igual, nos falta algo. Así que yo le agrego acá. En el caso de una restricción mayor o igual, le sobra algo al lado izquierdo, eh, superando ahí al lado derecho. Entonces yo le resto eso para transformarlo en una ecuación. ¿Okay? Entonces, las variables de holgura de alguna manera captan la diferencia que hay. En este caso menor o igual, la variable de holgura capta la diferencia que lo que le falta al lado izquierdo para ser igual al lado derecho. Y en el caso del exceso, lo que capta es cuánto sobre el lado derecho es el valor que tiene el lado izquierdo. ¿Okay? Si lo vemos en el ejemplo que resolvimos, eh, teníamos estas 2 variables, 4 restricciones, agrego variables 1, 2, 3, tengo 4 variables de holgura, porque son solamente restricciones del tipo menor o igual, las que están acá. Dado que estas variables solamente las utilizo para manejar, transformar las restricciones, no tienen sentido, no tienen sentido de utilidad, costo, ganancia, etc. Entonces, en la función objetivo, como formalismo, las pongo, pero con un coeficiente 0, para que no me distorsionen la función objetivo. ¿Okay? Así que sí, es importante que sean variables no negativas, ¿ya? Porque ahí sí que tiene el efecto de transformar una restricción menor o igual en una igualdad. Sí, si esto fuera negativo, no podríamos asegurarlo. ¿Okay? Eh, una vez que yo resuelvo, bueno, como ya lo hicimos, encontramos el punto óptimo, yo puedo evaluar mi función objetivo en el punto óptimo, ya sabíamos que nos daba 313,5, pero ahora lo interesante es que también puedo evaluar las restricciones. Si yo evalúo las restricciones reemplazando el X1, ¿cierto? El X2 por el punto óptimo, voy a llegar a esto, ¿ya? Que S1 vale 4, ¿ya? Lo voy a hacer en este caso rápidamente. 17 por 1 es 17, 9 por 1 son 9, así que esto da 17 y 9 son 26, 26 dividido por 2 son 13, así que 17 menos 13, 4, ¿cierto? Y así llego también a que el S2 vale 6, el S3 y el S4 valen 0. Quizás esto lo voy a hacer, ¿cierto? 3 por 17, 51, 9 por 5, 45, ¿cierto? Eso nos da 96, ¿sí? 51 y 45 nos da 96. 96 dividido por 2, eso me da 48, que es lo mismo del lado derecho, así que nos queda 3. O sea, 0, perdón. S3, 0, S4, 0.
¿qué es lo interesante? ¿Cómo se interpreta esto? Lo que me está diciendo es que de la restricción uno hay 4 unidades que sobran. ¿Ya? Aquí me decían que el lado izquierdo tenía que ser menor o igual a 17. Bueno, efectivamente es menor o igual a 17 y es menor estricto porque vale 13. Me sobran 4 unidades aquí para llegar a 17. En la segunda me sobran 6 para llegar a 63. Y en la tercera y la cuarta no me sobra ninguna unidad. ¿Qué es más interesante? Voy a volver al... Recuerden cuál es el punto óptimo acá. Estaba ahí. Y voy a hacer un zoom. Si ustedes se fijan, esta recta corresponde a la restricción 4 y esta otra recta corresponde a la restricción 3. Por lo tanto, lo que está diciendo eh, esta información que me entregan las variables de holgura, lo que me está diciendo es, ¿sabes? La restricción 3 y la restricción 4 son las que determinan el punto óptimo. ¿No? Son las que están limitando que el punto óptimo crezca más. El punto óptimo no puede alejarse más del origen debido a la presencia de estas dos restricciones, S3 y S4. Esa es la importancia o la relevancia, el uso de introducir estas variables de holgura o de exceso en el modo de programación lineal. Vamos a ver que después el método simplex le da otros usos, pero conceptualmente es interesante rescatar esta información de cuánto le falta al lado izquierdo para igualar al lado derecho o cuánto le sobra al lado izquierdo sobre el lado derecho, dependiendo de si son restricciones del tipo menor o igual o mayor o igual.